¿Quién le iba a decir a este militante del partido, a este cuadro ejemplar del municipio de Manicaragua, en la provincia de Las Villas? ¿Quién le iba a decir a este compañero abnegado que el sistema que tanto defendiera por tantos años le pagaría de forma tan ingrata, tan cruel, impedirle ver a su hijo antes de cerrar los ojos? Bueno, esa ha sido la triste suerte de todos los cubanos que han abandonado el país. Pero esta historia tiene algo de particular y por eso se las quiero contar. Isaac Álvarez, de 83 años de edad, fue militante del PCC y dirigió por más de 20 años la empresa pecuaria de la región. También fue director, gracias a su reputación de cuadro intachable, de una granja que atendía directamente Raúl Castro en el Escambray. Sin embargo, la labor ideológica no le sirvió de nada. Ciego y tras un infarto, estaba esperando la visita urgente de su hijo Roberto Álvarez, que nunca llegó. Roberto, de 56 años de edad y residente en la ciudad de Miami, fue bajado del avión con destino a la isla cuando estaba en el Aeropuerto Internacional de Miami. Después que los encargados de la aerolínea le notificaran de que el Estado cubano le negaba la entrada al país. La razón a esta negativa por parte de La Habana se debe a la actividad que Roberto Álvarez ha mantenido por los derechos humanos dentro y fuera de Cuba. Para nadie es un secreto la política que aplica el régimen cubano para castigar a los activistas y opositores, además del destierro, el ensañamiento contra la familia y la práctica sistemática de negarles la entrada al país, especialmente en casos de enfermedad o muerte de un ser querido. El detalle peculiar es que el régimen que viola impunemente los derechos básicos de los ciudadanos cubanos no está cuantificando el daño que genera incluso entre sus propias filas esa política de castigo. A ver, aquella época en que un militante del PCC no podía mantener relaciones afectivas con un familiar en el extranjero, hace tiempo que todo eso se desvaneció. Hoy día, militares, dirigentes y miembros del PCC tienen en su gran mayoría a uno o varios miembros de la familia en el exilio. Paradójicamente, la dictadura repite una y otra vez que desea normalizar las relaciones con la inmigración. Oye, rara manera de querer cerrar heridas viejas, porque en este caso el castigo es doble. Impiden a un hijo abrazar a su padre anciano y enfermo sin tener en cuenta el dolor de la familia y que el principal represaliado es uno de los suyos, con una dilatada hoja de servicios al castrismo. Aún huyendo de Cuba, el régimen quiere que mantengas tu estatus de esclavo mientras mantiene a tu familia de rehén dentro de Cuba. Que te dobligues, que te calles y que aguantes todos los abusos que es capaz de cometer. Desgraciadamente son ellos los que tienen la pistola en la mano. A todos nos convendría que ese matón desapareciera. Sin embargo, la historia me interesa por varias preguntas que genera. Y por esa razón he pedido a Roberto Álvarez que comparta con nosotros su historia. Los invito a ver la entrevista. Roberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra tu papá en estos momentos? Bueno, Yamil, muchas gracias también por invitarme, bueno, y darme la oportunidad que me estás dando por aquí. Bueno, mi papá en estos momentos se encuentra un poco mejor, ha mejorado un poco en sentido de cómo estaba, ¿no? Ya los medicamentos que le hemos mandado de aquí nosotros, yo y un hermano que tengo aquí también, se ha mejorado con estos medicamentos y bueno, él sí está en la parte de, él tiene un infarto, por otra parte él tiene un infarto que le dio un infarto, tiene también de una operación que le hicieron en Cuba hace como un año por ahí, le hicieron una operación de un ojo que fue una operación con las condiciones que tienen los hospitales ahora, la falta de todo que hay en los hospitales. Él prácticamente perdió la vista, está sin vista. Eso es una cosa que él lo tiene mal, que él veía y en estos momentos no puede ver, causa de todas esas cosas que está pasando en Cuba, que no tienen las condiciones de hacer ese tipo de operación y prácticamente lo dejaron ciego.
Y bueno, está, con los medicamentos está sedado, mejorado. De vez en cuando pierde un poco la memoria, se deprime y esas cosas, pero bueno, dentro de como estaba cuando yo fui a verlo, ha mejorado bastante. Los medicamentos que le hemos mandado de aquí lo han, lo han mejorado un poco, ¿no? Dentro de como él estaba. Tú naciste en una familia revolucionaria en el pueblo de Manicaragua, allá en Las Villas. ¿Qué Sí. recuerdas de tu padre en aquella etapa? ¿Qué es lo? Bueno, de mi padre recuerdo eh, que vivíamos en un campito en La Campana, un poquito más abajo de Manicaragua. Recuerdo a mi padre levantándose a las 4 de la mañana, llegando a las 10 de la noche a mi casa, trabajando. Recuerdo muchas cosas de cuando niño, de cuando se parecía con cuando cumplíamos años, yo, mi hermano con su caicito. Recuerdo cuando, que no, en Cuba, cuando esos tiempos eran muy pocos juguetes, también los que habían. Una guitarrita que me hizo con unas cuerdas que me hizo de unos cables de electricidad. Cuando aquello también, recuerdo esas cosas que, tú entiendes, que él, muchas cosas de él, bueno, que nos queríamos y que era un padre de familia, ¿eh? Aquí hay una foto, a ver si me puedes describir quiénes están en la foto. Supongo que tu mamá y tu papá. Y ¿quién eres tú aquí en la fotografía? Sí, deja que no estoy viendo bien la foto, estoy viendo, bueno, ahí no el que está ahí al lado mío es mi hermano, ahí está mi mamá, Sí, es pero tú eres el que está al lado con, de mi mamá, el que está al ya, lado de mi mamá, ese soy ya. yo. Y el que Y al está al lado, lado de tu papá es tu hermano. el que está al lado de mi papá es mi hermano que también está aquí en el exilio viviendo. Son los dos hermanos se fueron para el exilio, a pesar de haber nacido en una familia revolucionaria. Tu papá era miembro del PSC, era un cuadro que trabajaba allí, pero habías mencionado algo que llegó a dirigir como una granja que supervisaba directamente Raúl Castro. ¿Alguna vez tú llegaste a visitar el Sí, lugar? ¿Llegó Raúl Castro alguna vez a visitar ese lugar? sí, sí, yo iba con mi papá varias veces, inclusive cuando iba a venir Raúl Castro ahí, esas cosas, yo vi a Raúl Castro y a casi todos esos generales que venían ahí. ¿Llegaste a ver a Raúl Castro visitando esa granja? Sí, llegué a ¿Cómo, ver a cómo fue la llegada de? sí, ellos llegaban cuando Raúl Castro iba a venir, venía un ejército completo, el ejército de Cuba que tienen ellos de la FARC. Ellos llenaban todo eso de guardia, helicópteros por arriba, todo lo que tenían las personas que fuera punzante, cualquier cosa ellos se la quitaban a las personas, revisaban todo. El lugar ellos lo esterilizaban completo de que ahí no hubiera algo que le pudieran hacer a él o algo, ¿no? Cuando ya él llegaba, yo me acuerdo, recuerdo, hace muchos años, te estoy hablando hace 40 años de esto, que yo lo veía que llegaba en una guaguita Coaster. Primero llegaban Ladas, Jeepes burros, los Jeepes Guá, eso que le decían los Jeepes Guá. Entonces llegaba en una guaguita Coaster, nunca se me olvida, cuando Raúl se iba a bajar de la guaguita Coaster, un señor alto, un moreno, mulato, con una sombrilla para que no cogiera sol, lo llevaba hasta el ranchoncito que había allí. Y en ese ranchoncito, cuando él llegaba, con él siempre veía que venían unas muchachas, llegaban también allí. Se me hizo raro que esas muchachas las miraba, fumaban tabaco, eran mujeres Wow. jóvenes que fumaban tabaco. Y yo a veces miraba y decía, pero bueno, yo no estaba acostumbrado a ver a una mujer que fumara tabaco, ¿no? Ahí ese día que él llegaba, ahí se hacía una comida con todo lo de la ley, con guineo, puerco asado, de todo. Ahí él Como si estaba, llegara su majestad. Esto era como si llegara su majestad. Y estas chicas eran como las cortesanas del exacto, rey, ¿no? Del sultán en este caso. exacto, eso era una finca que era de Raúl Castro, pero se la atendía directamente Jorge Romero. Jorge Romero era el jefe de movilización y reclutamiento en ese tiempo en Cuba. Y él era el que directamente dirigía esa finca donde ahí estaban los gallos que le decomisaban a los campesinos. Ahí se los dejaban porque a Raúl Castro le gustaba mucho jugar gallo. Y ahí estaban Oh, esos. mira eso. Eso es algo que
nunca se había comentado, al menos yo no lo había escuchado, es decir, que Sí, era propenso a jugar con le gallos. gusta, le gustan los gallos. Ahí tenía, era una cría, era un lugar ahí. Como el padre mío dirigió por muchos años una empresa pecuaria, por 20 años, tenía mucha experiencia en lo que era el ganado, en los caballos, en todas estas cosas. Entonces, ahí lo llevan de director para esa empresa, que la dirige, bueno, es directa de Raúl Castro y la atiende Jorge Romero. Entonces, ahí era una cría, hacía una cría eran unos percherones que traían de Canadá y de otros países con unos mulos grandes. Entonces, o con una, tú sabes, hacían el cruce de esos percherones con burra, con mula, tú sabes lo que da el mulo. Entonces, esos mulos, la intención era de esos mulos, cuando se formara una guerra, se formara algo, esas lomas del Escambray, eso está totalmente huequeado, eso todos son refugios. Entonces, ellos pueden trasladar en esos mulos las armas, las balas, todo. Se hicieron simulacros, se hicieron áreas de mulos. Yo veía todo eso ahí, cómo le cargaban las tres cabitas, las ametralladoras, todo, y hacían las pruebas. El mulo se agarra mucho y por las orillas de las lomas no se cae ni nada para poder llevar todas esas armas, lo que es comida y todo, a esos refugios. Entonces, esa granja era de eso. Dios Para, mío, sí, aquello era, aquí hay foto, ya hay foto de tu papá que tiene una de tu familia. La gente has entrado a Cuba antes. Es decir, exacto. tú habías podido visitar Cuba antes que sucediera este momento. Ahí estás con tu papá. ¿Esto cuándo fue? Esa foto fue cuando se muere mi mamá. Esa foto hace 8 meses. Hace 8 meses mi madre muere. El 24 de diciembre del año 2023, a mí me hacen una llamada, mi hermano me llama que mi mamá había fallecido. Yo saco un pasaje urgente para La Habana, porque no había para Santa Clara. Entré por Santa Clara, por La Habana, entré por La Habana, fui y pude enterrar a mi madre. Pero cuando yo acabo de enterrar a mi madre, ellos van a mi casa frente a mi padre, me llevan para allá abajo, para la ciudad del estado de Manicaragua, frente acá, mi padre se asustó mucho, ¿sabes? Tiene un infarto y todo eso, y él vio que me llevaron, acabado que había enterrado a mi madre. Entonces yo ahí tuve una discusión con ellos. Ellos están diciéndome que están preguntándome. Primero me dicen algo de, no sé, de que si yo sabía algo de una moto acuático que había entrado con 4 o 5 pistolas, Ah, no sé. porque es que había coincidido tu visita con el Sí, asunto de de la moto coincide. acuática del muchacho que agarraron en Varadero, ya. Sí, fue ese mismo día o el día antes, fue por esos mismos días. Entonces, yo voy de pronto, yo no sabía nada de eso. Yo voy mi madre se muere, saco pasaje, saco un pasaje a las 10 de la mañana para volar a las 3 de la tarde. ¿Sabes? Yo no tenía intenciones de ir a Cuba, nada de eso. Pero ahí entonces empiezan a preguntarme que si yo sé algo de acá, y le dije, yo no tengo ni sé ni tengo nada que decirle. Empezaron a tratar, entonces yo ahí empecé a decirle que mira, yo mi madre la enterré y mi madre se murió por culpa de esto, por culpa de que no hay medicina, por culpa de que no hay miles de cosas. A mi mamá le faltaban la mitad de las medicinas. Entonces yo solo, ¿cómo ustedes van a estar hablándome de esto? ¿Cómo yo voy a defender? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo defienda? Que nadie va a defender esto nunca. En realidad este pueblo tampoco está defendiendo esto. Claro, Esto el pueblo lo que tiene es miedo, tienen las armas, ustedes tienen el ejército, tienen todo, y a base de patá y de represión represión, tienen a ese represión, pueblo. no tiene otra palabra. Ahora, No, antes de llegar ahí, para que la gente entienda el por qué la seguridad del Estado fue a donde estabas tú, porque bueno, no a todo el mundo le sucede, es decir, quién eres tú, pero antes de llegar a revelar quién eres tú y qué has hecho por Cuba y todo eso, yo quisiera saber un poquitico la historia entre tú y tu papá. ¿En qué momento es que tú comienzas a darte cuenta de que ese sistema no servía, de que había algo anormal en ese sistema? sí, en realidad yo creo que yo me di cuenta desde que tenía 9 años, porque cuando yo tenía 9 años, yo tuve unos amigos que estaban conmigo en la escuela y yo estoy un día jugando cerca de mi casa donde hay una iglesia evangélica. Entonces los amiguitos míos
me meten para la iglesia. Y ahí en la iglesia estaban dando refresco, cake, yo lo vi de lo más bueno, comiendo refresco, tomando cake, comiendo cake y tomando refresco. Entonces, cuando yo estoy ahí adentro de esa iglesia, eh, como llevaba una hora dentro de la iglesia, se aparece mi papá con el jefe de la Ciudad del Estado de ahí de Manicaragua, se llama Juanito Mm. Izquierdo. Y allá adentro van a buscarme y me sacan y mi papá me echó un regañón, pero bien grande, que yo hacía ahí, que yo no podía estar ahí. Y ahí Juanito Izquierdo, que era de la Ciudad del Estado también, me dijo unas cuantas cosas más. Yo era muy muchacho, tenía 9 años, no me acuerdo de todo lo que me dijeron, ¿no? Un niño, eras Pero un no lo vi, niño. era muy niño, yo no sabía. Pero ya yo vi y dije, bueno, empecé a ver esas cosas. Eh, Después, bueno, yo vivía, tú sabes, vivía con mi papá, hasta mis 16 años viví con mi papá y viví de lo más bien. Vivíamos, no bien, normal, bien. Ahí es que tú sabes cómo viven con un dirigente, pero bueno. Mi papá se divorcia de mi mamá y entonces ahí es donde yo veo de verdad se empiezan a reprimirme, mi casa la revisa. No, no era por mí, era mi casa, porque yo tengo un hermano, ¿entiendes? Que a ver, compraba soya para poder, entonces empezaron a, ¿tú me entiendes? Y me empecé a dar cuenta también cómo vivíamos ya, cómo yo estaba viviendo. Y yo dije, bueno, todo el pueblo vive así entonces como vivo yo. Eh, no es igual, ¿ves? Tú sabes, cuando en realidad los dirigentes en Cuba viven de otra forma. Lo que es por ahí para arriba, desde el presidente, el primer secretario del partido, los directores viven de otra forma y eso. Pero bueno, me di cuenta con amigos míos que estaban en Cuba y a los 4 o 5 años volvieron de visita y yo los veía y me decían, no, aquello no es lo que dije. Entonces me di cuenta que todo era un engaño, que, que en realidad no, lo que decían ellos no era lo que estaba pasando en Cuba. ¿Ves? También me di cuenta en el año 80, un amigo mío que el padre vino para acá y frente a mi casa y le cayeron a huevo al padre y a ese amigo mío que hoy también está aquí y eso a mí me llegó también. ¿Ves? Son cosas que decía, pero ¿por qué le hacen esto a esta gente? Entonces, todas esas cosas me fueron llevando. Esas mismas vivencias que tú estabas teniendo en tu vida tan temprana, eso no tampoco lo veía tu papá, ¿no? Él no le afectaban esas cosas a él. Sí, sí, no, bueno, a mi papá en realidad empezó a afectarle ya cuando yo, bueno, no sé si le afectaba, tú me entiendes, yo hacía esas cosas, en realidad yo las veía, no podía hacer nada, yo era muy niño, ¿ves? Yo las Ujú. veía, yo lo que nunca, no sé por qué, pero nunca me puse para militante de la juventud, nunca, a pesar de mi padre, quién era mi padre, parece que ellos sabían cuál era mis tendencias, cómo yo me expresaba, cómo yo hablaba. A lo mejor lo que yo hablaba no era lo que ellos querían que yo hablara, ¿tú entiendes? Yo hablaba otra cosa, siempre, siempre. ¿Cuándo Entonces, entonces es que tú, para que la gente entienda, es decir, tú tienes un momento en que tú te conviertes en un activista, en sí, un opositor? ¿Cuándo es es, que llega ese momento? bueno, ese momento ya que llega de opositor, tuve muy pocos trabajos en Cuba, ¿entiendes? Yo tuve muy pocos trabajos en Cuba, pero el último trabajo que tuve, ya ellos se dieron cuenta, ya yo estaba haciéndome amigos, relaciones con personas de Santa Clara que eran opositores. Te estoy hablando de Lester González Pentón, que cumplió o que le echaron 20 años a la Primavera Negra del 2003, Coco Fariña, Oh, amigo mío, sí. yo con toda esa gente ya me estaba relacionando. Al ver eso, en el trabajo que yo estaba, que yo tenía un trabajito en ese tiempo que era con los campesinos, con Las Vegas de Tabaco, era quien le vendía el producto, el abono y todo eso a los campesinos, ellos el que era el delegado de Agricultura me llamó y me dijo que yo no podía seguir en el trabajo porque no lo estaba haciendo bien. Y yo sí lo estaba haciendo bien. Y yo le dije a él, yo sé que no es por eso, que es porque entonces, te estamos sacando por esto. Y me sacaron un día para otro, sí, del trabajo, Arbitrariamente. arbitrariamente. Eso fue, a mí me sacaron, un ejemplo, el lunes, como el domingo, yo tuve una entrevista me llamaron porque me habían hecho eso, me habían sacado del trabajo y tuve una entrevista por La Poderosa. Había en aquel tiempo en La Poderosa, Ramón Saúl tenía un programa
que se llama Radio Democracia, y en ese programa él me llamó y yo denuncié todo lo que me habían hecho, que me habían dejado sin trabajo, que era porque yo estaba reunido con esas personas allá, y a partir de ahí que Ramón me hace esa entrevista, yo empiezo a organizarme en Manicaragua para organizar el movimiento de democracia. Empecé en Manicaragua organizándolo. Entonces, después seguimos, empecé a organizar el movimiento y con Ramón Saúl me mandó los estatutos y seguimos el movimiento para Santa Clara, aunque ya en Santa Clara y en Cienfuegos habían personas, estaba el presidente. Entonces, bueno, al presidente hice para otros movimientos, esas cosas, quedo yo frente al movimiento de democracia en Cuba. Sí, ya Entonces, para esa fecha habían varias cosas sucediendo en las provincias centrales. Estaba el movimiento Cristiano Liberación también, con Osvaldo sí, Payá. ahí estaba, sí, estaba el Chino Mel Rodríguez, Arturo Pérez Sí, Galejo, Chinos Melro. cuántas organizaciones dentro en esos Sí. momentos. Y en esos momentos yo me encargaba también de denunciar todas las violaciones de derechos humanos, que en realidad me extendía hasta Santi Espíritu, porque no había muchas personas que hicieran eso. Yo toda la semana, yo tenía la semana entera, todos los días yo denunciaba las violaciones, ya sea lo que pasara, que fueran violaciones de derechos humanos en Cuba. Yo las Y denunciaba por estamos radio. hablando, y estamos ¿Eh? hablando de una época donde no había teléfono celular, es decir, estamos hablando de una época prehistórica. Sí, Ahora lo que las había. denuncias, yo te mando una foto por WhatsApp, enseguida la repartimos, pero antes no, antes tú te tenías que Sí, eh, era con quemar el teléfono. pellejo. Sí, era con teléfono que, bueno, tú sabes que siempre también me arrestaban mucho. Dentro de la casa me ponían ahí un lado, dos o tres seguridad del Estado, y ahí todo el día no me dejaban salir. No tenías Eh, miedo, no te daba miedo todo eso. sí, sí, miedo sí tenía, porque fíjate, yo soñaba a veces que estaba preso, y cuando me despertaba, ya en vez de coño, menos mal, no estoy preso, estoy en la casa. Porque es que ellos te están diciendo todo el tiempo, ya tus 25 años están. Ya, oye, que una de las cosas que, bueno, que siempre me llevé bien con mi papá, no discutí nada de eso, pero ya cuando ellos vieron que no podían conmigo, ellos le fueron arriba a mi papá, porque ellos, tú sabes, con mi papá sí hablaba con ellos y eso, y le dijeron, no, nosotros o lo vamos a tener que echar 25 años, o se va a caer de un camión, yo no sé, porque él está cogiendo mucho cargo, él está agarrando mucho cargo. Sí, ya tú Eh, habías pasado la línea roja hacía rato. A ver, no hubo entonces, por lo que me estás diciendo, no hubo ningún tipo de conflicto con tu papá. No, siempre tratamos de llevarnos. Él me decía, ¿tú entiendes? Pero mire, no, no, yo hablaba y hablaba con él y decía, no, pero esto no es así. Esto está mal, esto no es lo que está pasando. Después cuando viene el 94, aquel periodo especial, aquello fue bien duro La y crisis de los balseros, que fue en el 94 también. todo eso, y decía, esto no está bien. Eh, él en realidad, él en el año 2006, yo voy a Cuba porque tú sabes que había que pedir un permiso para ir a Cuba y eso, Ujú, y yo sí. no pedí nada de eso. Yo me fui para Cancún y de Cancún me fui para Cuba. Ahí la vela a mi mamá y a mi papá, quería verlo. A los 2 años de estar aquí, yo había entrado por refugiado. Ellos me agarran preso en La Habana. Entonces en La Habana me tuvieron 4 o 5 días ahí interrogándome, dándome calor y dándome frío, hasta que me devuelven para Cancún. Pero en No, realidad, no pudiste, ya, entonces no pudiste en esa fecha poder ver a tu mamá y a tu papá. en el 2006 no pude, yo no debía ir tampoco, pero yo decía, yo digo, pero si es que ese país no es de ellos, si van a agarrarme, yo nunca les agarré por ese lado, porque en definitiva, ese país no es de ellos. ¿Cómo yo no voy a poder entrar donde yo nací, donde tengo mi familia? Yo no Lógico. he hecho nada malo. Pero parece que para ellos sí es algo muy malo, porque no me dejaron. Ellos me decían que tenía que yo no pedí permiso, que porque había que pedir una habilitación. Yo no pedí nada, yo no tengo que pedir. Claro. Yo en ese momento yo no pedí nada de eso. Pero para ese entonces, para esa fecha, ¿tú crees que tu papá, es decir, tu papá seguía siendo un militante o En, ya es, tú crees que se le había caído la venda de los ojos? en ese momento, en ese momento, mi papá no sabía que eso pasaba. Cuando yo le dije, mira, no me dejaron entrar. Y en ese momento es que él rompe, él entrega el carnet del partido y todo. Cuando me devuelven a mí de La Habana para acá, para Estados Unidos Wow, de nuevo. entonces se le entrega el El, carnet del partido en ese momento, es decir, se le cayó la venda de los ojos, se dio el cuenta de que de los ojos. Después que él hizo todo eso, lo traje.
de visita aquí a Estados Unidos y yo me Oh, quedé, porque, tú sabes, él él creía en todo lo que le decían, parece. Cuando llego aquí, él me dice, oye, pero yo pensé que aquí no podíamos salir así como estamos saliendo. claro, él pensó que enseguida que saliera le iban a meter un tiro en cualquier Es, esquina, prostitución, drogas, sí, porque es lo que iba a ver oye, aquí. fueron Exacto. años de adoctrinamiento y de propaganda todos los días en ese televisor, donde tú Ya, veías en los Estados Unidos como si llegaras a un lejano oeste terrible. Entonces, a tu padre, para seguir la historia, a tu padre se le cae la venda de los ojos y tú logras que tu padre te visite a los Estados Unidos. Y una vez que pone el pie aquí en los Estados Unidos, ¿qué ven? eh, Maravillas. todo lo contrario de lo que él pensaba. Inclusive me dice, ¿qué clase de disciplina hay en este país? Me dice, aquí se dice, la que no hay nunca vio en Cuba, pero bueno, y yo le dije, pero ¿verdad que tú creías que era así, que te iban a matar? Sí, ¿cómo que si aquí lo que nos dicen allá es eso? Bueno, pues ya estás viendo que no es así. Pobre hombre. Y ya a partir de ahí, en realidad, ya y él tiene una separación ahí total. Es como todo el mundo le pasa en Cuba, a todo en Cuba, que se ha quedado en Cuba nos pasa. Te agarran, te mascan, te sacan el jugo, te sacan todo lo que te van a sacar, después te retiran y te dan a morir en una esquina. Es como le pasa. Así mismo es. Te usan y cuando no Exacto, le sirves para nada, te tiran a la basura. te Así han tiran. hecho. Y, y ya no, en estos momentos ya estoy diciendo que cuando yo ahora mi tico traté de, porque quería ir a verlo por una vía humanitaria y eso, y dice, no, no hay médico que le dé este certificado, no sé qué está pasando, quería ver, pero no, me hace falta un certificado que diga lo que él tiene y todo para yo poder sacar la visa humanitaria. Entonces me dice, no, no, Claro. un médico que venga aquí, ningún médico quiere darle eso. Y yo, por traten, hágame esa gestión porque yo no puedo hacer esa gestión de aquí. Ya, Es porque allí. tú sacas pasa como mismo habías hecho para ver cuando el fallecimiento de tu mamá, tú sacas tu pasaje, tú llegas a montarte en el avión. Sí. Tú llegas a montarte en el avión y cuando estás en el avión se te acerca un empleado de la aerolínea y ¿qué es lo que te dicen? No, yo llego, entro al avión. Cuando yo entro al avión, yo pongo la maleta donde, ¿sabes? Arriba donde como era la de mano, me siento, ya llevo como 4 minutos sentado en el avión y yo creo que era el piloto porque estaba frente con frente a la puerta donde se entra para el avión. Yo creo que se pone siempre es el piloto para, Ujú. va a entrar para la cabina del avión, adentro ya para manejar para conducir el avión. Él es el que me dice, Roberto Álvarez, y yo le digo, aquí porque estaba bastante cerquita en los asientos de adelante. Y él me dice, ¿te puedes acercar un momento? Y ok, me paré y no, me dice, no, trae tu equipaje. Ok, yo agarré mi equipaje, fui a donde estaba él y al lado de él entonces había una mujer que yo no veía que estaba frente a la puerta y ella me dice, mira, Cuba en estos momentos te niega la entrada en el correo, cuando nosotros mandamos todos los pasajeros Wow. el nombre de todos los pasajeros que van, Cuba te está negando, no te va a dejar entrar a Cuba. Y yo le dije, entonces ahí yo les dije de todas formas, ven acá, pero que sean ellos los que me viren allá, me están bajando ustedes aquí, ustedes me venden un pasaje, yo les pagué todo, todo está bien, que sean ellos los que me viren allá, porque me están mirando ustedes aquí. No, 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 cuando ellos no te aceptan allá, nosotros no podemos dejarte montar en el avión. Bueno, ¿y por qué no me aceptan? Entonces, ellos me no, porque nosotros no sabemos. Bueno, pues eso es lo que le pasa a ustedes, que están haciendo negocios con una dictadura que no les está respondiendo, porque yo, en definitiva, no saben ni por qué no me están dejando entrar a Cuba. Entonces ustedes me están bajando del avión, ¿te entiendes? Yo tengo a mi papá enfermo, gravísimo, y deberían por lo menos dejarme ir allí y que sean ellos los que me... Pues a mí me vieran de La Habana, pero me vieron de Miami, estaba bien. Pero bueno, las cosas fueron así y bueno, ellos lo han hecho, como con muchos cubanos han hecho esto, lo hicieron con Celia Cruz, lo han hecho con muchos, lo han hecho con muchos opositores como yo. Estuve viendo el otro día a Héctor Palacios, que fue un opositor en Cuba de mis tiempos. Eh, la madre se le murió y no lo dejaron ir tampoco a velarla. Muchos opositores nos ha pasado esto y bueno, tengo No, la, y no solamente opositores. Hay un caso de una señora de Camagüey, si mal no recuerdo, que ella lo único que hizo fue comentar en Facebook, hizo un comentario, le respondió a una dirigentona de esta descarada ahí del pueblo de Camagüey, y resulta ser que yendo para Cuba, pues no la dejaron bajar del avión y todo eso. Eh,
cosa que es bien, bien triste, ¿no? Dura, y no quiero que con esto la gente se sienta intimidada por el hecho de que, a ver, eso es un sistema represivo. Quieren que tú sigas siendo un esclavo de ellos a pesar de haberte ido. Ellos mantienen a tu familia de rehén, pero quieren que tú sigas siendo, además del sponsor, ¿no? De tu familia allá, que sigas siendo el esclavo de ellos, que no hables, que no grites, que no les conteste, que no alces la voz, que no denuncies las barbaridades que hacen. Entonces, hay una elección también acá, ¿no? Y un precio al que hay que pagar. A ninguno de nosotros nos conviene que esa dictadura continúe, para bien de la nación de Cuba. ¿Qué piensas hacer en estos momentos? Estás persiguiendo una visa humanitaria. Estaba tratando, bueno, en realidad ahora es mi padre que me está diciendo que quiere que yo vaya a ver, que quiere, pero en realidad ya no sé si sea hasta seguro, porque ellos hacen allá lo que les da la gana. Eh, y estoy viendo que la primera traba la estoy teniendo de ahí, que no me están queriendo dar el certificado ese que me hace falta. Ya lo mandé, dice que no hay médico, que han hablado con médicos y dicen que uno dicen que ellos no saben cómo es eso, que no saben hacer eso, que entonces, tú sabes, uno está aquí y no sabe cómo son las cosas allí. Es la primera traba que me están poniendo. Si yo pudiera ir a verlo y se dieran, yo iba a verlo, si, ir a verlo. Porque yo lo que siempre he hecho es eso. Yo lo que estoy en Cuba, voy a ver, cuando ahora mi mamá lo que tuve fueron 2 días. Fui, la Claro. enterré y devolví para no puede ser, no puede haber más nada allí, ¿te entiendes? Entonces, Bueno, realmente no hay mucho que hacer, exacto. porque te voy a decir algo. Yo sé que tú compartes, al igual que yo, compartimos un principio moral. Pero bueno, hay otras personas que lo que aprovechan es para quizás visitar Varadero, llevar a la familia a un hotel, porque nunca han tenido el chance de visitar un hotel y ahora que tienen un poco más de dinero, pues van a Cuba, los invitan y todo eso. Pero la situación en Cuba está tan terrible, la comida en los hoteles, incluso estos de Iberestar y hoteles de Varadero, según me han contado, la comida está horrible, horrible. Las condiciones están pésimas y hay gente que renta carro y bueno, se ha quedado en la carretera porque no hay combustible para poderle echar a los carros. Es decir, es que incluso para un turista, no vamos a hablar ya del cubano que tiene un motivo sentimental para visitar a la isla, incluso para un turista, es una tragedia, es un infierno ir a ese país en estos momentos. Sí, sí, no, no, ahí no hay de nada en estos momentos, no hay condiciones ni para un turista, ni para el que vive allí. Allí falta de todo, lo básico, lo más básico que tú creas que le necesita a alguien. No lo hay, no hay nada, no hay nada, ni papel de baño, que es lo único que, no, es que no hay de nada, lo más insignificante en Cuba no lo hay, no hay comida, la gente se está muriendo de hambre. En Cuba lo que hay es mucha, mucha desesperación en estos momentos. Eso mismo, sí. Sí. Y ellos están viendo, te voy a decir que eso también, que me viraron a mí, viraron a esa muchacha que me dijiste de Camagüey, van a reciar porque ellos sienten que se están cayendo, como quiera que lo que están haciendo. Ellos sienten que sí se están cayendo y que la batalla esa de ideas que ellos siempre dijeron, hace años la perdieron. Sí. Ellos, las ideas las perdieron. Ellos están ahora con la represión y Es que cada vez estas cosas ellos reprimen más. Y tú te das cuenta ahí no, mira, te voy a decir, ahora mismo cuando enterré a mi mamá, ese carro que tienen en la funeraria, eso es lo más grande, eso no sirve, hasta te echa aceite, te embarra de aceite los zapatos cuando vas en él, se bueno, acelera, se y aguanta solo, había que ir corriendo atrás del carro porque el carro estaba roto, se aceleraba solo. Entonces tú te das cuenta. ¿Cómo tienen ese carro? ¿Cómo tienen no tienen una caja para enterrar un muerto? No tienen nada. Y como yo vi la policía que tienen, los carros de policía que tienen en estos momentos ellos allí, cómo andan vestidos los camiones, cómo para reprimir al pueblo, tienen de todo. Y como para tener una ambulancia, 10 ambulancias, por ejemplo, en el hospital de Santa Clara, ellos no tienen nada. Ahora, vete y mira los carros, los Peugeot que tiene ya la policía en estos momentos, con la ropa que tienen y te compran el bastón que más caro vale. No te compran el más caro para darte más duro. Entonces no son sí, capaces sí, de hacer. sí. Bueno, hermano, yo espero que todo se resuelva. Espero de verdad que puedas ver a tu papá antes que suceda una novedad triste, indeseable, pero bueno, espero que todo se pueda resolver. Una de las razones de esta entrevista que te pedí, además de conocer tu historia y de compartirla con la gente,
es porque al igual que muchos cubanos, tú has vivido algo en carne propia y es el dilema trágico de nuestra sociedad. Es decir, tener un padre comunista y tú compartes ideas completamente diametralmente opuestas a las de tu padre. Y entonces, a pesar de esa separación ideológica que ha existido, ni tú ni tu padre renegaron el uno del otro, mantuvieron una fraternidad. Y Y, y para mí yo creo que esto es una respuesta, esto es una victoria sobre el régimen, que ha buscado siempre dividir a la familia cubana, destruir a la familia cubana. Ahora, mi pregunta final para cerrar la entrevista. ¿Cómo podremos reconciliarnos los cubanos en esa situación? bueno, los cubanos nos vamos a reconciliar el día que se caiga esa dictadura. El día que se caiga esa dictadura, porque es una dictadura bien dura, que 64 años y no ha habido forma con, con las cosas macabólicas que hacen ellos. Nos vamos a reconciliar el día que se caiga la dictadura, el día que llegue la democracia a Cuba, que todo el mundo pueda pensar como piensa de la política, de lo que sea, porque en Cuba tú no puedes pensar ni hablar de nada. El día que en Cuba hay una democracia, no esté esa dictadura, con esa dictadura nunca, nunca, nunca va a haber ahí, porque ahí ha habido familias que se han peleado por la política. Ha habido muchas familias eh, en Cuba que por culpa de la política hoy no se llevan, hoy ni se hablan. Hijos y padres, madres con hijos, hermanos con hermanos. Conozco muchos ejemplos. Yo y mi papá pudimos siempre, él siendo lo que fue, y yo siendo lo que, y yo siempre como pensé, de llevarnos, siempre pudimos llevarnos así. Pero sí, hasta que en Cuba no haya una democracia, el día que llegue a Cuba la democracia y todo el mundo pueda pensar como quiera pensar, yo creo que ese día que vamos a reconciliarnos nosotros, mientras no vamos a poder, muchos sí pueden, pero muchos terminamos como terminamos por culpa de la política y de la política esa que llevan en Cuba, que no es política, que es una dictadura, que es un desgobierno. Que imagínate tú que el pueblo está saliendo a la calle a protestar porque no tiene comida, porque no tiene medicina. Y aún así le caen a palo. Yo me he puesto a pensar en eso y eso a veces a mí no me cabe en la cabeza. Que el En pueblo pleno siglo hambre, XXI, es una cosa inconcebible, en pleno siglo inconcebible XXI, que ¿qué tiene que ver? le caigan a palo y le caigan y lo metan 11 12 años preso porque está diciendo que tiene hambre, que no tiene medicina, que necesita otra cosa. Entonces, eso es duro. Y yo pienso, ojalá que un día en el exilio y en el mundo entero, los cubanos que vemos, estamos haciendo bastante por Cuba. Y yo pienso que dentro de Cuba están tratando también de hacer ellos, pero no es fácil. Yo sé que no es fácil porque yo la Es- vivía allá, Tú lo viviste en carne propia. carne Es una propia. dictadura, es un aparato completo dedicado las 24 horas del día a reprimir, a Y, vigilar, a perseguir, a coaccionar. y si tienen que matarte, te matan. Sí, Si tienen que matarte, te matan. sí. Ellos hacen lo que tengan que hacer, pero ellos te dicen, a nosotros no nos vas a tumbar de aquí. Y muchas veces te amenazan con esto, si los americanos vienen y cuando lleguen aquí, tú vas a estar muerto. A ti te vamos a matar antes que ellos lleguen para que te lo sepan. Ellos te amenazan, pero bueno, con esa tuvimos que seguir y bueno, al final tuvimos que irnos porque es que tú sabes, mientras que fue conmigo, pero ya después fue con mi familia, ¿ves? Toda mi familia sufrió mi oposición dentro de Cuba. Mi hermano lo votaron del trabajo, gracias a Dios está en España, pero él lo votaron del trabajo por mi posición política dentro de Cuba. Mi hija fue sacada del ciclo infantil. En aquel tiempo la que era esposa mía, la votaron del trabajo, que era Pero doctora y la hicieron una redada con toda tu con todo. familia. Esto fue, empezaron por ti, no, empezaron por todo el mundo. Ellos te van, cuando vas contigo, ya van con la familia y mucha gente, tú en Cuba, yo le decía, pero ellos no, sí pasa, mucha gente en Cuba cree que esto no pasa y sí pasa, y le ha pasado a mucha gente. Y bueno, yo pienso que la gente en Cuba ya sí lo sepa, porque se han dado cuenta que han tenido que dejar casas bonitas, han tenido que dejar su familia, sus hijos, a todo el mundo, e irse de Cuba o se mueren en Cuba de hambre. Qué triste, qué triste. Hermano, Eh, Roberto, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la entrevista y espero que todo se pueda resolver. Gracias a ti, Un Yanmil, y fuerte bueno, abrazo. Y viva fuerte Cuba libre.
hablamos. Que viva Cuba libre y tendrá que ser libre un día, seguro. Ay, No hay más no hay de mal 100 que años, dure 100 años, aunque este está durando demasiado. así Oye, es, no es fácil. es un paciente de eso con cáncer, pero de largometraje. No, no, verdad que es duro, pero yo pienso que ya estamos en los finales. Tú vas a ver, yo pienso que no le queda. Yo Te también digo, creo lo mismo. quedaban Yo creo que 5 años, tú dices que es demasiado, pero yo creo que quedan 4 o 5 años a la dictadura esa. oye, no me des esa noticia, compadre. Yo hice una predicción. Yo dije finales de este año, que creo que me apresuré un poco, o mitad del otro. Ya, ahí, ya después que eso pase, rompo la bola mágica que tengo aquí al lado. Ya, Rompo la bola mágica y ya me retiro del panorama. Pero espero que sea pronto también. espero que ya y podamos, lo que quieren todos los cubanos, lo que queremos es volver a Cuba, volver a vivir con la familia y ya cuando viremos mucho ya no nos quedan mucho de la familia, pero lo de nosotros es aquello, claro, con democracia, ¿ves? Así Por no, supuesto. Gracias, hermano. Fuerte pues, abrazo. el que tenga buen día, buen domingo y hablamos. Igualmente, Ah, igualmente. Cuídate cuídate. mucho por allá. Cuídate mucho por allá.